Excelencia de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús por el Padre José Galifet. Primera parte. Origen, progresos y naturaleza de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Capítulo primero. Origen de esta devoción. En varios lugares de esta obra se verá cómo gran número de santos de los siglos anteriores han tenido los sentimientos de la más tierna y sincera devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y por ello, fácilmente se reconocerá que esta devoción, en cuanto a la sustancia, no es cosa nueva. No obstante, como hasta ahora había sido desconocida del común de los fieles y no se veía práctica alguna en las iglesias, no puede dejar de ser considerada como nueva por muchos católicos, que sin duda desearán saber cómo y de qué manera se ha hecho ya tan pública. Por otra parte, como la práctica establecida en nuestros días realmente es nueva, se preguntará, ¿de dónde proviene y cuál es su autor? Justo es contestar a estas preguntas, y hasta hemos creído cosa muy natural comenzar por ello. Lo que hacemos con tanto más agrado cuanto a la sola narración de lo que sobre este asunto ha sucedido, bastará para hacer que esta devoción sea infinitamente más recomendable. El mismo Jesucristo es el autor de la devoción a su Sagrado Corazón. Él es quien ha revelado, quien ha mandado su institución, quien ha explicado su naturaleza, quien ha enseñado su práctica, quien ha prescrito su forma y método. Él es, en fin, el que ha prometido llenar de sus gracias a los que se dedicasen a ella. Es cosa ya tan experimentada que las personas más instruidas no pueden fundadamente dudar de ello. Pero como este punto es esencial a nuestro objeto, no podemos dispersarnos de exponerlo, aunque brevemente para la enseñanza y edificación de los que lo ignoran. Pero antes de entrar en estos detalles, preciso es advertir una cosa muy necesaria a saber, que las revelaciones particulares son uno de los medios que más se ha valido en todo tiempo la divina sabiduría para la ejecución de sus designios. En la Iglesia hay un sinnúmero de obras santas que están difundidas por toda la cristianidad y que no tienen otro origen. Tal fue la de casi todas las órdenes religiosas, como consta por la vida de sus fundadores y por los canales de cada una en particular. En las presentes necesidades de la Iglesia, cuando la ha sido necesario procurarse auxilios extraordinarios, sea para esparcirla por todo el universo, sea para defenderla y sostenerla contra los esfuerzos de sus enemigos, sea para fortificarla contra las persecuciones, las herejías, cismas y corrupción de costumbres, siempre se ha valido de las revelaciones particulares. La historia eclesiástica está atestada de semejantes hechos, pues nos lo reproduce en todos los siglos, y se ve que casi nada hay de importante como el cristianismo, de que no se haya servido Dios como medio para hacer resplandecer su providencia en su Iglesia. Pero concretándonos más a nuestro propósito, ¿cuántas fiestas ya comunes a toda la Iglesia, ya particulares de ciertas provincias, deben su origen a semejantes revelaciones? Tales son las fiestas de la Invención y la Exaltación de la Santa Cruz, la de Nuestra Señora de las Nieves, la de la Purísima e Inmaculada Concepción de María, la de su Natividad, la de su Visitación, las más solemnidades del Rosario y del Escapulario, la Aparición de San Miguel, la Invención de San Esteban. ¿Y cuántas otras fiestas propias de reinos particulares y de diferentes ciudades reconocen un origen semejante? Entre este gran número de fiestas hay una muy solemne que no podemos pasar en silencio sin injuriar la presente obra. Tal es la fiesta del cuerpo de Jesucristo.
Entre la institución de esta gran solemnidad y la del Sagrado Corazón de Jesús existe una semejanza tan perfecta que, considerando con atención el origen de una y otra, las contradicciones que han sufrido, los medios de que Dios se ha valido para difundirlas y todas las demás circunstancias que han acompañado a su fundación, no podemos dejar de admirar esta conformidad y sin duda que nada hay tan a propósito como el empezar por este paralelo, disponiendo así el entendimiento a la contemplación de lo que va a seguirse. La historia eclesiástica nos sugiere en varios lugares hechos ciertos sobre estos dos puntos. En primer lugar, nos dice que la fiesta del Corpus Christi trae su origen de una revelación privada, que se halla confirmada en la misma bula de la institución de tan gran fiesta. Cuando nosotros estábamos en un orden inferior, dice el Papa Urbano IV, reconocimos que existía una revelación de que esta fiesta se celebraría en toda la Iglesia. En segundo lugar, se sabe de cierto que esta institución en su principio sufrió muy fuertes contrariedades. No dudamos de que el lector se complacerá en enterarse de este hecho histórico sacado de los escritores de aquellos tiempos. En 1210, cerca de la ciudad de Liege, había un monasterio de religiosas que dos célebres órdenes, de cistercienses la una y de premonstratenses la otra, se disputaban. Vivía en aquel silencioso retiro una virgen llamada Juliana, que últimamente ha sido puesta en el catálogo de los santos y el martirologio romano la lleva anotada al 5 de abril. Dios, que se complace en comunicar sus secretos a las almas sencillas e inocentes y que acostumbra, para la ejecución de sus mayores designios, valerse de los objetos más frágiles, deseando en aquella ocasión instituir en la Iglesia la fiesta del cuerpo de Jesucristo, hasta entonces desconocida. Se dignó revelar en su intento a esta santa religiosa, indicándole al mismo tiempo que deseaba que ella misma lo pusiera en práctica. La humilde Virgen, admirada por la novedad de tal empresa y mucho más por lo difícil de su ejecución, considerando su humildad e imponencia para trabajar en ella, encerrada como estaba en un convento, desconfió largo tiempo de esta revelación. Sin embargo, Dios la instaba interiormente a manifestar lo que pasaba en su alma. Ella no se atrevía, y la historia nos indica que estuvo 20 años resistiendo estos movimientos interiores, mas al fin, impulsada por el temor de ofender a Dios, y por los remordimientos que no le daban un momento de reposo, determinó declararlo todo a su confesor. Este era un canónigo de Liege, hombre capaz, piadoso y dotado de la penetración del entendimiento. Conocía ya de largo tiempo la virtud de Juliana, y ayudado de la luz de la divina gracia que Dios en semejantes casos siempre comunicaba a sus ministros, se convenció de la obra del Espíritu Santo en esta alma y de la verdad de la revelación. Sin embargo, para tratar un negocio de esta importancia con todas las precauciones necesarias, quiso deliberar con otras personas sabias y piadosas, cuya opinión fue en todo conforme a la suya. Todos reconocieron que esto era una obra de Dios y trabajaron para conseguir su ejecución. Apenas se supo que se quería instalar una nueva fiesta en honor del Santísimo Cuerpo de Jesucristo en la Eucaristía, se levantaron en Liege tantos clamores contra la festividad, como contra aquellos que creían ser sus autores, de modo que esta fiesta del Corpus Christi tan solemne hoy en día y tan universal en la Iglesia, esta fiesta reconocida por tan justa y santa, tan amable, consoladora y estimada de todos los fieles,
lejos de ser mirada así en su principio, fue despreciada, difamada y perseguida. La historia de aquel entonces nos dice que esta fiesta apareció en el mundo como una señal de contradicción que se levanta para ser combatida por un sinnúmero de gente que le hizo una guerra cruel. Y observa que de entre las mismas personas, contaban también el cabildo y clero de Liege, de quienes Dios había escogido los más celosos defensores de la nueva devoción, hubo algunos que fueron de los más obstinados perseguidores. La revelación de Juliana pasó por un desvarío. La santa fue mirada como una falsa devota, como un espíritu dañoso que introduce el desorden en la iglesia. Se la trató muy malamente y hasta se la precisó a salir del convento. Los que la quisieron defender fueron tratados de espíritus ligeros, porque daban crédito a las visiones de una joven fanatizada. Se les cargó de vituperios, eran el objeto de burla para todos, y de todos eran ridiculizados y abandonados. El estrépito fue tan fuerte que ya nadie se atrevía a tratar ni a hablar claramente en favor de la nueva devoción. A los detractores no les faltan razones para apoyar su parecer. Combatían la fiesta como cosa nueva, inútil y singular. Toda novedad en religión, decían, es peligrosa. Nosotros no somos más ilustrados ni más piadosos que nuestros padres. ¿Por qué, pues, separarnos de sus costumbres? ¿Por ventura no nos basta hacer lo que hicieron ellos para honrar a Dios y santificarle? Por otra parte, decían, es inútil esta fiesta, pues que se celebra ya el Jueves Santo y todos los días en la Santa Misa se hace la conmemoración de la institución del Santísimo Sacramento. Y así, ¿qué bien nos proporcionaría una fiesta particular que tenga el mismo fin? El nombre que se le daba a la fiesta del cuerpo de Jesucristo era propio para dar armas a aquellos que todo lo aprovechan para combatirla. Quienes pudieron sofisticadamente decir entonces de la fiesta del cuerpo de Jesucristo lo que en nuestros días se dice de la de su corazón. Este nombre no presenta al Espíritu sino un objeto del todo material que es la carne de Jesucristo. Además, haciendo una fiesta particular del cuerpo de Jesucristo, en alguna manera Jesucristo se divide. Él está todo entero en el Santísimo Sacramento. Es preciso adorarlo entero y no por partes. Por último, si se hace la fiesta del cuerpo, ¿por qué no la del alma, la de la divinidad, la de la persona? He aquí, pues, como la nueva devoción era vituperada por todos los medios imaginables y con una inflexible obstinación. Pero en tanto que los hombres se oponían a los designios de Dios, su sabiduría no permitió que pudieran conseguir su fin. El obispo de Liege fue el primero de quien Dios se sirvió para esto. En 1246 aprobó la nueva fiesta del Corpus Christi en toda su diócesis, y de allí enseguida fue esparciéndose en las provincias vecinas y luego a las más apartadas, encontrando siempre por todas partes iguales contradicciones, hasta que Urbano IV, en 1264, mandó a que toda la Iglesia la observase por una bula particular, que a pesar de ella, aún en muchos lugares encontró resistencia. Por último, Clemente V, habiendo confirmado la bula de Urbano IV en el Concilio de Viena en 1311, se terminaron las cuestiones, y esta es la hora que la Iglesia goza tranquilamente de la posesión de esta hermosa fiesta, lo que no se pudo conseguir hasta que se pasaron más de 80 años en contiendas. Vamos pues a nuestro objeto principal, ya que ha sido preciso detenernos un poco en esta relación porque encierra una pintura natural y exacta de lo que ha pasado en nuestros días sobre la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús.
Por sí solo, el lector podrá juzgar de ello. En la pequeña ciudad de Paray-le-Monial, en Charolais, obispado de Autun, había un convento de la Visitación de Santa María. En él vivía una joven virgen llamada Margarita Alacoque, que desde la edad de 20 años se había consagrado a Dios, viviendo olvidada y desconocida de todas las criaturas, pero no de Dios, con quien tenía sus íntimas comunicaciones. Murió en 1690, en olor a la santidad, a la edad de 40 años. Su vida fue un cúmulo de muy perfectas virtudes. Dios la inundó de sus más preciosos dones y distinguidos favores, como nos lo atestiguan los manuscritos de sus superiores y superioras. Pero sobre todo nos lo declara una relación de las gracias que ella recibió de Dios, escrita por su propia mano por precepto de santa obediencia. Los que la lean reconocerán y se convencerán de que esta santa joven merece ser contada en el número de las más estimadas esposas de Jesucristo. El obispo de Soissons, después arzobispo de Sens, ilustre defensor de la Iglesia, viendo que la vida de esta sierva de Dios estaba tan llena de maravillas, en medio de sus importantes ocupaciones, ha empleado su sabia y elocuente pluma para patentizarlas al público con una obra que no se puede leer sin concebir una alta idea de la santidad de esta alma privilegiada. Jesucristo escogió a esta inocente Virgen para dar principio a la devoción de su Sagrado Corazón y para disponerla a la ejecución de este designio. La comenzó a descubrir en la oración, por medio de una luz infusa, la excelencia de este adorable corazón, sus grandezas, sus perfecciones, sus riquezas, sus virtudes y sus padecimientos. La tenían en una continua admiración las luces que sobre el asunto recibía y la llenaban de un amor tan vivo que muy a menudo quedaba arrebatada. Se sentía encendida de un vehemente y continuado deseo de ver a este divino corazón, conocido, honrado y glorificado. Interiormente, ocupada en este tierno y adorable objeto, ni respiraba ni deseaba más que buscar medios para aumentarle la gloria, de modo que jamás hubiera hablado de otra cosa. Preparando así su corazón para la gracia que Dios la destinaba, se le apareció en cierto día Jesucristo declarándole el deseo que tenía de establecer en su iglesia una solemnidad a honor de su sagrado corazón, añadiendo además que la había escogido a ella misma para ejecutar este designio. Estaba tan alegre de ver que el corazón de Jesús sería glorificado según los deseos que ella tenía, que se consternó al saber que el medio de que nuestro Señor se quería valer para este fin. Su timidez natural, su juventud, lo desapegado que ella vivía del mundo y de todas las criaturas, le hicieron mirar la ejecución como imposible. Por otra parte, no se atrevía a manifestarlo a nadie, y por muchos años resistió a los toques interiores que sentía, mas entretanto Dios la agitaba vivamente sin darle un momento de descanso. Los vituperios que por esto recibía le atravesaban su corazón y le hacían sospechar que hubiese pecado en su resistencia. En aquella sazón, Dios le proporcionó un director digno de su confianza, a quien últimamente resolvió descubrir el fondo de su alma. Ese director fue el padre Claudio de la Colombiere, de la Compañía de Jesús, que la providencia había llevado entonces a Paray, hombre dotado por Dios de una rara penetración de entendimiento para la dirección de las almas. Es conocido hoy en día por toda la Europa, por sus sermones que se han impreso después de su muerte, los cuales están llenos de una celestial unción propia, sólo de los hombres animados del Espíritu de Dios, y durante su vida
fue mirado como un modelo de perfección religiosa. Enviado por sus superiores a Inglaterra en calidad de predicador de la duquesa de York, después reina de la Gran Bretaña, a los 2 años de desempeñar en Londres las funciones de su celo apostólico, fue preso y encarcelado en odio de la religión católica, y sin consideración a la duquesa a quien servía, santamente afligido por no haber tenido la dicha de derramar su sangre como desearía con 5 de sus hermanos que fueron condenados a muerte, fue desterrado del reino y obligado a regresar a Francia. Los trabajos de la misión y de la cárcel le habían extenuado las fuerzas, y se le acarreó una tisis, que después de 3 años de sus sufrimientos y angustias, le obligó a trasladarse a la ciudad de Paray para cambiar de aires, muriendo en olor de santidad en 1682 a la edad de 41 años. Después de su muerte, el conocimiento de muchas circunstancias de su vida ha aumentado altamente la idea que se tenía de su santidad. Varios de sus hechos se leen en el resumen de su vida, que se halla al principio de sus sermones. Pero nada lo da mejor a conocer que la lectura del diario de su retiro, impreso en la colección de sus obras, y que no puede leerse sin que se admiren el candor de su alma y la nobleza de los sentimientos que le inspiraba la gracia, especialmente al tratar de un voto que él hizo de observar exactamente todas las reglas que San Ignacio legó a su compañía, en las que el santo fundador encierra toda la perfección religiosa. Para los que se saben los pormenores y prácticas santas que contienen estas reglas y cuánta vigilancia y desapego de sí mismos exige su cumplimiento, bien seguro que nada hay más heroico en materias de santidad que la fiel observancia de semejante empeño. Y sin embargo nos consta que el padre de la Colombiere las observó con tanta exactitud y constancia que fue la admiración de cuantos lo presenciaron. Nosotros, que lo escribimos y que tenemos la satisfacción de haber vivido con él y bajo su dirección en el último año de su vida, podemos dar de ello un testimonio infalible. Tan sabio y santo era este director, que Jesucristo, por una providencia particular, le envió a la hermana Margarita para ser el depositario de las gracias que aquella recibía, en especial por lo tocante a la devoción de su Sagrado Corazón. Sin duda el lector podrá comprender, según lo dicho por el padre de la Colombiere, con qué espíritu y celo se encargaría de esta espinosa empresa. He aquí lo que ha dejado escrito por su propia mano en el diario de su retiro. Acabando ese retiro y lleno de confianza a la misericordia de mi Dios, me he impuesto la obligación de procurar por todos los medios posibles la ejecución de lo prescrito por mi adorable Señor, con respecto a su precioso cuerpo en el Santísimo Sacramento del altar, en donde creo que está real y verdaderamente. Movido a compasión por estos infelices que no quieren someterse a la fe de tan grande e inefable misterio, con sumo placer daría mi sangre, oh mi amable Redentor, para convencerles de tan inefable verdad que creo y profeso, en estos países en que se hace gala de dudar de vuestra presencia real en el augusto sacramento. Experimento un dulcísimo consuelo haciendo varias veces al día actos de fe tocante a la realidad de vuestro adorable cuerpo bajo las especies de pan y de vino. Mi corazón se dilata más y más, oh mi tierno y buen Jesús. Cada vez que hago estos actos, mi corazón, repito, en semejantes ocasiones se inflama, se sumerge, se anega en un mar de gloria anticipada, en una mansión de paz que ni entiendo ni sé explicar. Muy buenos sois, oh Espíritu Consolador, que os comunicáis con la más ingrata de vuestras criaturas y con el más indigno de vuestros siervos. Alabado y bendito seáis eternamente.
He reconocido que Dios quería que le sirviese procurando el cumplimiento de sus deseos con respecto a la devoción que ha sugerido a una persona con quien se ha comunicado con alta intimidad y para lo cual ha querido servirse de mi fragilidad. Yo lo he manifestado ya a mucha gente en Inglaterra. También tengo escrito a uno de mis amigos de Francia, rogándole que le extienda y haga prevalecer por los lugares en que se halla. De ningún modo puede dejar de ser utilísima, y creo que será muy agradable a Dios el gran número de almas privilegiadas de esta comunidad que con tanto ardor la practican. Oh Dios mío, si me fuese posible volar por todas las partes para publicar lo que vos esperáis de vuestros amigos y servidores. Habiéndose pues descubierto Dios a la persona que cree identificada con su corazón, por las grandes mercedes que le ha dispensado, ésta se ha explicado conmigo y la he precisado a poner por escrito lo que me había indicado de palabra. Y con alta satisfacción lo dejo escrito y anotado en el diario de mi retiro, porque nuestro buen Dios quiere valerse de mis débiles fuerzas para la ejecución de su designio. Estando, dice esta santa alma, delante del Santísimo Sacramento, un día de su octava, recibí de mi Dios excesivas gracias de su amor. Movida del deseo de corresponder con alguna gratitud y devolver amor por amor, me dijo así: tú puedes rendirme uno mucho más grande, y es el que tantas veces te he pedido. Y descubriéndome su divino corazón, exclamó: Margarita, he aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, que nada ha omitido, hasta extenuarse y consumirse, para darles testimonio de su amor, en cuyo reconocimiento no recibo de la mayor parte, sino ingratitudes por el desprecio y reverencias, sacrilegios e indiferencia en que me tienen en este sacramento de amor. Pero lo que aún más me aflige es el ver tan ingrata correspondencia aún de los corazones consagrados a mi servicio. Por eso te pido que el primer viernes después de la octava del Santísimo Sacramento se solemnice con una fiesta particular para honrar mi corazón, reparando el honor ultrajado por medio de una satisfacción pública, comulgando aquel día para borrar las irreverencias que ha recibido durante el tiempo de su exposición sobre los altares. Y te prometo que mi corazón se dilatará para derramar abundantemente las gracias de su divino amor sobre los que le tributen este homenaje. Pero, Señor mío, ¿a quién os dirigís? ¿A una criatura tan miserable y pobre pecadora cuya dignidad bastaría para impedir el cumplimiento de vuestro designio? Vos tenéis tantas almas generosas para ejecutar vuestros intentos. Oh, cuán pobrecita, cuán inocente eres. ¿No sabes que yo me sirvo de los objetos más débiles para confundir a los fuertes, que ordinariamente en los más pequeños y más pobres de espíritu hago resaltar mi poder para que éstos nada se atribuyan a sí mismos? Señálame, pues, oh mi buen Jesús, algún medio para hacer lo que me mandáis. Por ahora, me añadió, dirígete a mi siervo, y dile de mi parte que haga lo posible para establecer esta devoción y dar este contento a mi divino corazón, que no desista por las dificultades que encuentre, porque siempre las hallará, y sepa que el más fuerte es el que desconfía enteramente de sí mismo para confiar solo en mí. El padre de la Colombiere conocía bien la santidad de la persona, que le sugería este escrito para no tener la menor duda de su sinceridad, ni de la luz que Dios le comunicaba sobre esta alma escogida, con respecto a sus divinas inspiraciones. Y así lo hizo recibir como una orden del mismo Jesucristo. Desde entonces se impuso una ley
de no omitir cosa alguna para la ejecución del designio de Dios. Verdad es que no pudo adelantar mucho por sí solo, sea porque después dejó la Francia para pasar a Inglaterra, sea porque a su regreso no vivió más que 3 años, siempre enfermó, sea en fin por la causa de la oposición en la que encontró la práctica de esta devoción, en la que exigía mucha prudencia para no promover un desorden,